Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos para analizar el acontecer internacional y sus impactos para México. El día de hoy ampliamos nuestra mirada en la cumbre de los países BRICS en Río de Janeiro, esta cumbre que se celebrará el 6 y el 7 de julio para contrapesar al Grupo Occidental, es decir, 20 países que están comandados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que de alguna manera están buscando contrapesar la gobernanza global. El día de hoy nos preguntamos sobre la talla económica de estos países, sobre la rivalidad geopolítica entre estos países BRICS con el G7, las prioridades que ha marcado Brasil dentro de la presidencia pro tempore de los países BRICS. También nos preguntamos sobre los consensos y disensos de este bloque de países, así como su relación con México, un país que no es país miembro de los BRICS, pero que sin embargo pues ha mostrado tener cierto interés con algunas de estas economías. Les pido por favor que me acompañen. Los países BRICS representan más del 30% del Producto Interno Bruto global y casi la mitad de la población mundial, tras la ampliación del grupo a 11 miembros de pleno derecho en 2024. Un punto de inflexión para esta agrupación que busca contrapesar la hegemonía de Occidente y defender un orden multipolar donde el poder no esté concentrado en el eje atlántico. Reformar las instituciones globales, reducir la dependencia del dólar en el comercio internacional y fortalecer sus propias instituciones como el Banco de Desarrollo forman parte de esta agenda ambiciosa de temas, junto con la intención de expandir las alianzas con el sur global en regiones estratégicas como Medio Oriente, África y América Latina. En este sentido, la cumbre de los BRICS del 2025 en Río de Janeiro será clave para consolidar esta agenda, atraer nuevos socios y definir una hoja de ruta común ante un orden en transición. Brasil se roba los reflectores de la comunidad internacional con la celebración de la cumbre de los países BRICS en Río de Janeiro el 6 y el 7 de julio de este año 2025. Estos 11 países asociados, en donde originalmente están guiados y liderados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tendrá lugar para conversar sobre los grandes retos y dilemas de la gobernanza global. Para platicar de este importante tema nos acompañan desde la antigua Casa de la Moneda en México y hoy Museo Numismático Nacional, el doctor Arturo Oropeza. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de muchísimos libros de los BRICS. Así es, ¿no, Arturo? Alrededor de los BRICS y de los BRICS. De los BRICS. Varios, o sea, tienes 5 tomos, ¿no? Sobre cada uno de los países, uno por, es decir, un tomo de los BRICS. Uno conjunto y uno por cada país. Ah, uno en conjunto y uno por cada Antes país. de que se ampliaran, desde luego. Sí, ahora ya tenemos 11, a ver sí, la chambota que tienes. Y bueno, nos acompaña también David García Contreras, él es secretario técnico del Departamento de Relaciones Internacionales de la FES de Aragón. Bienvenido, David, qué bueno que estás en este espacio. Muchas gracias, Rina, es un placer para mí. Gracias por la invitación. Arturo, ¿cuál es la talla económica y el peso geopolítico de los países BRICS? Fíjate que los BRICS, y bueno, hemos venido platicando del tema, y justo coincidíamos en algún momento que cuando surgen en 2009, muchos de los especialistas occidentales los desacreditaron. ¿Sí? No los tomaron en cuenta, creyeron que era una expresión, una ocurrencia y que no iba a trascender en el tiempo, ¿no? Recuerdo mucho que esas pláticas y cuando yo presentaba mi primer libro de los BRICS, no fueron pocos colegas que me decían, no, los BRICS no va a pasar nada, ¿no? Bueno, los BRICS sí pasó. Y sí pasó porque en ese marco que tú nos sugieres de declaración, ¿no? para explicar y ubicarlos, va precisamente en el punto de ascenso de China, ¿no? Yo creo que hay que remontarnos a ese punto, a ese interés de China por
generar todo un reposicionamiento geopolítico en el momento que puede, porque China, como sabemos, siempre ha sido el reino del medio, siempre su pretensión geopolítica fue milenaria, y después 100 años de humillación y después viene una recomposición. Y la recomposición viene a través del gran éxito económico que se hace en la segunda mitad del siglo XX. Ese crecimiento de 10% anual promedio durante 30, 40 años le cambió el concepto y le cambió la pretensión. Entonces ahí lo que tuvimos fue una guerra de manufactura que fue ganada por China y perdida por Estados Unidos y por Occidente, y ante esa pérdida de manufactura vino un empoderamiento. Y ahí nace, entre otras muchas cosas, una cadena de construcción de la integración impulsada por China. Y habría que ubicar entonces que en 2001 formaliza, ¿no?, la organización de Shanghái, que es un poco la organización con Rusia, con algunos países de Asia Central, ¿no? Y después, en 2009, formaliza, y es interesante lo del 2009, porque eran tiempos de Hu Jintao, no era Xi Jinping, para ver la visión de los proyectos chinos, ¿no? Como en 2009 un presidente que no tenía el protagonismo ni la visión tan fuerte que tiene Xi Jinping, ya empezaba a hacer el cambio del bajo perfil al que recomendaba Deng Xiaoping. Entonces ahí cambia, y lo cambia con un arriesgado proyecto basado en una propuesta occidental de O'Neill. O'Neill, que se le ocurre incluso hasta el nombre. El acrónimo. Entonces China lo ve, le gusta, le ve sentido y dice, pues, ¿por qué no? Entonces, porque China es el motor de los BRICS, digo, hay que decirlo con claridad, digo, por más de la fuerza de los otros actores. Y entonces ahí es donde nacen los BRICS. Pero ahora habría que agregarle a eso, en 2013, el surgimiento del Camino de la Seda. Y entonces ahí tienes ya una cadena de construcción geopolítica que podríamos ponerla ahorita en el 2020 con la firma del RCEP. Entonces, hay más, pero si ponemos estos 4 eventos, entonces vemos una explicación de una intencionalidad de reposicionamiento geopolítico alrededor de Asia, primero, y luego del mundo. A ver, Arturo habla, David, de 4 eventos que de alguna manera nos están marcando el traslado geopolítico del eje del Atlántico al Pacífico. ¿Así lo ves? Sí, yo situaría también el año 1999 como el fin de un ciclo, de toda una era, expectativas de la idea de que se iba a acabar el mundo, pero también la idea de renacimiento. Y en ese año aparece el G20, que aglutina, por cierto, a varios de los países que hoy militan en el BRICS. Pero es más bien el 2001, como bien dice Arturo, cuando esta idea desde Goldman Sachs que sale y que lo que propone es que hay varias economías que son emergentes, que son exitosas y que para 2050 pueden tener un mayor peso a nivel global que muchos otros países, incluyendo la órbita de la hegemonía estadounidense. Eso mediáticamente y desde el punto de vista de la mercadotecnia llama mucho la atención. No se diga en el mercado de inversión, que era para quienes iba dirigido, pero también llega a las cancillerías, y creo que esto es muy interesante. 2001, entonces, tenemos un momento en donde el mundo se simbra ante los atentados del 11 de septiembre, una visión fatídica, pero al mismo tiempo viene una visión esperanzadora de los BRICS, que empiezan a construir el lustro siguiente, empiezan a reunirse primero los ministros de Asuntos Exteriores y después vienen ya estas reuniones cumbre, que lo que hacen es cimentar algo que parecía una buena propuesta desde Goldman Sachs y que va cobrando revuelo. ¿Qué se requiere? Voluntades, indudablemente. Claro. La convergencia de las voluntades políticas, de los momentos internos, que a mí me gustaría resaltar mucho esto, porque a veces cuando analizamos lo internacional olvidamos lo interno, y ahora lo resaltó muy bien Arturo en el cambio de gobierno en China, pero nunca debemos dejar de lado que los elementos internos son los que condicionan la mayor parte del tiempo la política exterior. De allí que la coincidencia de voluntades de estos 5 países originales, que eran BRIC, después sumaríamos a Sudáfrica, es BRICS, y hoy es BRICS más BRICS Plus, así se le llama, ¿no? O sea, 11 países que ya son socios del BRIC. 11 más 9, ayer se declaró también, se mencionó que Vietnam ya en esta y cumbre. Indonesia también en el 2025. Exacto. No, Indonesia fue en el 24. Pero su ingreso oficial fue en enero del 2025. Digo, por un lado, y luego tenemos también Egipto y tenemos Irán y Emiratos Árabes Unidos. Ya tienes Bielorrusia, ya tienes Uzbekistán, Kazajstán, o sea, ya son 20.
O sea, eso también es muy interesante porque de esa iniciativa que China vio con buenos ojos y con cierto apetito en una etapa posterior, porque esto también es muy interesante, China tiene la visión de largo plazo. Entonces, China vio que ahí podía generar una semilla y esa semilla fue creciendo. Tardó 15 años para invitar a nuevos socios, ¿sí? Y ahí invitó a 6, que fueron finalmente 5, y se hicieron 10, ¿sí? En 15 años. Y en un año invitó otros 10 socios. Claro, con otra categoría. Tenemos los fundadores, tenemos los asociados y los socios, propiamente, ¿no? Claro. Países socios, que son los últimos que acaba de admitir, de acuerdo a la reforma de o sea, se llama el Partner Country, ¿no? Sí. Que son los últimos. Así es, así es. Entonces, donde entraron de manera importantísima Indonesia, que esto sustituye un poco a la idea de Arabia, ¿no? Porque Arabia se quedó un poco que sí, que no, y que sí, que no. Entonces China dijo, pues mientras te decides, Indonesia, un país enorme, de grandes potencialidades igual, ¿no? Y a Vietnam, ¿no? Claro. Entonces ahora ya los BRICS es otra visión de la que platicábamos, ¿te acuerdas? En 2010. Hoy han crecido. Y el crecimiento es proporcional a la fortaleza de China y al debilitamiento geopolítico de Estados Unidos. Desde luego no lo parece ante lo que vemos hoy en día con esa exacerbación de los contrarios que todos los días nos sorprende y amenazan con todo tipo de expresiones. Pero en el fondo, cuando tú ves que los contrarios están creciendo de esa manera, que ya es 50% del PIB en términos de poder de compra y de la población mundial, ya no es una ocurrencia como se decía en 2009, ¿no? Entonces se trata de que ya no son las típicas economías emergentes, sino son un contrapeso verdadero al G7, ¿así lo ves? Totalmente. Mira, es una reposición del G20, porque el G20 no es de China. China fue admitida, pero China quiere sustituir la institucionalidad de Bretton Woods y ese es su objetivo. Tiene un corrimiento financiero, tiene un corrimiento de integración geopolítico y tiene un corrimiento manufacturero. En fin, es un plan perfectamente diseñado. Digo perfectamente en el sentido que va avanzando muy sólidamente pues desde principios de siglo, ¿no? Claro. Y en esa medida lo que podemos ver que este plan que empieza y que avisa, que eso es lo interesante, avisa y no hay respuesta. Hoy lo que tenemos es el enojo como respuesta, el exabrupto como respuesta, ¿no? El grito como respuesta. Pero tú ves y analizas estructuralmente. Hay toda una arquitectura, ¿no? Exacto. Que viene creciendo. ¿Cuál es la arquitectura las contraria décadas? cuando estás destruyendo a gritos e insultos a tu simplemente tratado de libre comercio con tus vecinos? Claro. Cuando él ya tiene 20 y los invita, les da flores, les da préstamos, con bajas intereses, da inversiones, comparte algo de tecnología. Acá está destruyéndose la alianza de América del Norte, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esa es parte de esa diplomacia china. Pero, David, ¿estás de acuerdo que, bueno, pues los BRICS quizá tienen ciertos consensos, pero también florecen grandes disensos? Por ejemplo, ¿cómo podemos ahí pensar India? Es decir, India, que es un gran aliado de Washington, y Egipto, por ejemplo, que acaba de ingresar y es el segundo receptor de ayuda militar de Estados Unidos, si tienen las mismas posiciones antiestadounidenses que China y Rusia. Es decir, ahí ¿cómo penetran estas diferencias y cómo lidian con estas diferencias? Creo que esto no es novedoso, lo vemos mucho en las relaciones internacionales, que es, de nuevo, los intereses nacionales que en algún momento convergen y viene la cooperación, pero también los intereses pueden ser divergentes. La unidad en la diversidad, como le llaman. Claro. Es la labor de la diplomacia, son los alcances que se tienen a nivel interno, hasta dónde se puede llegar, y por eso es que en algunos momentos sí tienen coincidencias. Creo yo también que una de las ventajas es que tiene flexibilidad el BRICS. No es un acuerdo, no es un tratado que les pueda someter a una camisa de fuerza. Y como bien decías, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, en el caso de Etiopía, en el caso de India tiene muy buena relación con Trump, bueno, y incluso puede ser en términos personales, de las químicas entre los dirigentes, de tal suerte que no necesariamente hay un enfrentamiento y que ellos pueden manejar la agenda bilateral de esa manera. Claro. Yo diría que incluso el propio Putin, que a veces pensamos que es el archienemigo de Estados Unidos,
recordemos 2018 y cómo la elección fue, muchas veces se le acusó a Trump que había recibido ayuda de Rusia, y en particular de Putin, que ha dominado estas casi 3 décadas la política rusa, y en ese sentido hay estas relaciones en donde puede haber cordialidad. Hay momentos de gran tensión, pero nunca se ha roto. Eso también creo que es el gran marco de referencia, porque a diferencia de lo que existió durante la Guerra Fría, donde sí teníamos 2 sistemas económicos, ideológicos, que se hablaba de un invierno nuclear, de tensiones mayúsculas, aquí vemos que estamos hablando del mismo sistema capitalista. Es una reforma al multilateralismo, sí, pero al existente, porque por ejemplo en el caso del Consejo de Seguridad, tanto Rusia como China no quieren que se quite el derecho de veto, porque les beneficia. Claro. Solo quieren que se integren nuevos países. De allí que tengamos ese esquema que suele ser hasta conservador en el sentido de solo mejorar las instituciones existentes. Claro. Y lo pongo en comparación porque justo estamos hablando de Brasil, y en Brasil surgió un movimiento que cimbró al mundo en términos de los descontentos en contra del sistema capitalista, y vino desde la sociedad civil. Me refiero a los foros de Porto Alegre. Termina el siglo XX y también viene esta idea de transformar, pero transformar y otro mundo es posible, dice Porto Alegre, y ahí sí hay perspectivas que tratan de destruir el sistema, algunas extremistas, algunas anarquistas, pero no es nada de eso. Aquí estamos ante un sistema que es aceptado por todas y todos los jugadores, y solo hay matices que se quieren mejorar, tanto por el G7 como por ahora los BRICS. Ahora, yo si me permite, si nada más quisiera yo agregar un disenso a ese punto, porque para mí la visión es totalmente contraria. Yo sí creo que estamos frente a un choque de civilizaciones. Y como tal, estamos enfrentados a un choque de culturas de hacer política, la cultura de hacer economía y la cultura de comportamiento social. A diferencia del choque de hegemones del siglo XX, ¿no? Era Inglaterra contra Estados Unidos. Ahí sí, era simplemente un país occidental sobre el otro y ver quién resultaba el ganador a principios del siglo pasado. Y se dijo, se escribió, unos decían que iba a ser Inglaterra y ya vimos lo que pasó, ¿no? Aquí en este caso no. O sea, yo siento que desde la forma de construir el poder de China hace 2000 años o más, ¿sí? La forma de introducirse y comprometerse con la estrategia del desarrollo económico es diferente. ¿No? ¿De qué medida es diferente? Porque es una cultura confuciana, sí, que es una forma de pensar, hacer y decir de muchas maneras, y es un comportamiento social diferente, que hoy están operando como una fortaleza para China, y no nada más China, Asia del Este totalmente, y algunos países del sudeste asiático, que son la gran fortaleza de casi del 60% del PIB y del comercio mundial. Entonces, ahí es muy importante, sí, creo que reconocer ese punto porque es toral, ¿no? Porque ahí es donde se ha equivocado Occidente todo el tiempo. Sí. Al tratar de entender a China bajo un esquema capitalista, primero desacreditado, porque como decía desde Weber, decían que China jamás podría ser capitalista, ¿no? Y hubo muchos especialistas que eso dijeron, que jamás aprenderían el capitalismo. Bueno, China aprendió el capitalismo, pero no por eso necesariamente es ese tipo de capitalismo. Juega con el capitalismo como ha jugado con Genghis Khan y como jugó con este tablero durante de fichas, 2000 años, prácticamente. Aprende, capta, absorbe, pero no deja de ser ese centro de poder político, de intervención social, que esa es la economía china, una total intervención del Estado. Pero siempre. También, Arturo, una gran apuesta, no nada más por la diversidad, sino también por atrapar, por atraer, por cooptar al sur global, que eso es lo que estamos viendo. China, esa es la diplomacia, que ¿no? es milenaria que estamos viendo, también. Que es milenaria. Ahora, ahí tenemos, David, el tema de India y de China, es decir, ahí hay dos grandulones. Obviamente China, por supuesto, tiene un mayor posicionamiento económico, tiene mayor supremacía geopolítica, lo que hemos dicho, pero bueno, demográficamente ya India la supera. Y bueno, tenemos ahí una disputa fronteriza India y China. ¿Cómo están ahí los acomodos dentro de los BRICS entre India y China? Justo estos foros también permiten que la cercanía pueda realizarse de una mejor manera, que el trabajo de la diplomacia funcione mejor, que las distancias se vayan limitando. Sí. A mí me parece que esto es algo fundamental, que nos explica una teoría de la cooperación en términos generales, que mientras se puedan establecer estos mecanismos, se puede encontrar en foros multilaterales, pero también a nivel bilateral, y esto puede llevar a que los diferendos se puedan solucionar de una mejor manera, incluso los llamados fronterizos. A mí me parece que ha abonado BRICS
para la mejora en las relaciones bilaterales de cada uno de los miembros. Y eso también tiene que ver con un nivel de identidad. Al final vemos la página de ellos y están desarrollando muchos proyectos en donde no solamente tiene que ver con gobiernos, sino incluso con juventudes. A mí me llamaba mucho la atención la cumbre de las juventudes que hicieron, en donde se reúnen jóvenes y jovencitas de todos los países BRICS para discutir los temas torales de la agenda global y hablar de este tema que ellos sí ya lo tienen muy presente, el sur global. Están impulsando esta Ahora, agenda. pero dentro de este tema tenemos también corredores económicos y comerciales dispares. De un lado tienes a China con la iniciativa de la Franja y de la Ruta, y por otro lado tienes a India con este corredor sistémico en donde busca pasar también por Medio Oriente y llegar a Europa. Entonces también ahí hay una pugna de proyectos alternativos al comercio. O sea, ¿cómo dirimes esas disputas, o simplemente no se deben de dirimir, deben de coexistir? No, bueno, yo te diría dos cosas. La primera, como desde el propio programa lo reconoce, no nada más con este programa, sino con los demás que haces, vivimos en una disrupción total. Sí. Entonces, vivimos en una era de disrupción, históricamente hablando, ¿no? Entonces, la disrupción es parte del movimiento, pero hay momentos históricos de disrupción. Y esta disrupción que vivimos solamente se parece en lo tecnológico a la primera revolución industrial, y en lo geopolítico, bueno, casi hace 100 años, más de 100 años. Entonces, son disrupciones muy poderosas. Entonces, pedir absolutos en este momento no se van a dar. Yo coincido aquí con David en el sentido de que ahí es donde este tipo de disrupciones van encontrando como el agua su lugar, en los huecos que encuentran. Claro. Y tú bien señalas que el caso de India y de Brasil pues no son anti-norteamericanos, pero tampoco son pro-norteamericanos. Claro. ¿Qué son? Pragmáticos. Y entonces son países que entienden el momento que viven, saben el papel que tienen y juegan de acuerdo a sus intereses. Y juegan con varias cachuchas, claro, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Y además así puedes incrementar tu poder de negociación. A India, como ha sido el gran ganador de la guerra con Ucrania al comprar el petróleo a Rusia y a revenderlo. Claro. ¿Sí? Y no le ha importado. Y Estados Unidos se ha molestado con él y no pasa nada, porque como no quieren romper, aprovechan ese sentimiento, ¿no? Brasil ha hecho lo mismo, ¿no? Brasil tiene la diferencia, a diferencia de México, dos ventajas, ¿no? Y son geográficas. La primera, su gran continente, que es el país, ¿no? Realmente es un continente. Sí. Es el primer abastecedor de alimentos del mundo. Y la segunda es su distancia. O sea, ni tan cerca ni tan lejos de Estados Unidos, ¿no? Y eso le da dos pies le que da le una autonomía estratégica, decirle ¿no? a Estados Unidos de vez en cuando que no y de vez en cuando que sí. Y lo mismo hace con China. Y saca lo mejor de los dos grandes. Pero China es su primer socio comercial. Sí, claro. Brasil, claro. Sí, pero hace 10 años y Estados Unidos tiene más. Claro. Y entonces ahí lo que tienes es que un Brasil pragmático con una excelente política internacional, que incluso hasta con Rusia llega a tener negocios, y África, que no olvidemos, ¿no? Es la gran puerta latinoamericana a África. Claro. Entonces, Brasil está jugando sensacional y le está yendo muy bien en el momento de crisis. Y ahí está la diferencia entre los países que sí entienden y aquellos que no entienden el momento que viven. Muy importante, Arturo, lo que estás comentando, sobre todo porque hay una aspiración de los países de conseguir una autonomía estratégica, de India, de Sudáfrica, de Brasil, pero bueno, ahí está la hegemonía de China. Ahora, hablando de un gran momento de disrupción, estamos viviendo una tremenda ola armamentista en el mundo. ¿Qué posicionamiento tienen los países BRICS frente al rearme del G7 y de la OTAN? Aquí vemos que los temas que han propuesto en la discusión han sido, bueno, apegarse a Naciones Unidas, reformar Naciones Unidas, pero sobre todo el apegarse al derecho internacional. Brasil es un promotor muy talante del derecho internacional, y en términos generales la idea es respetar las reglas y acudir a las reglas cada vez que se violentan, incluyendo las de comercio, porque es una paradoja que un país como China, que no había ingresado a la OMC y que Estados Unidos promovió por décadas el libre comercio, hoy en un gobierno que es conservador y que está imponiendo grandes restricciones al comercio, como son los aranceles,
Hoy es China quien defiende en BRICS y vienen a esta reunión, justo se va a discutir la cuestión de los aranceles y la libertad comercial. Las cosas han cambiado, estamos hablando de un gobierno, pero en este sentido el apegarse a las reglas y a las normas, que es lo que más le conviene ahorita a los BRICS, como una forma también de contrapesar esos excesos, porque al final estamos viendo conflictos que empiezan a escalar, incluyendo la propia Irán e Israel, que Irán pertenece a los BRICS, y que tenemos estos conflictos que han escalado, que tienen que ver también con la gobernanza global, que es otro de los temas centrales en la discusión de estos días 6 y 7 de julio. Pues así es, los países BRICS que están proponiendo una nueva gobernanza global basada en diferentes normas, instituciones y alianzas para contrapesar al G7. Hacemos un corte, regresamos. La expansión del grupo BRICS ha marcado un punto de inflexión en el equilibrio global. Fundado en 2009, el bloque, que ahora incluye a 11 miembros tras la ampliación de 2024 y la incorporación de Indonesia en 2025, representa el 40% del Producto Interno Bruto mundial en términos de poder adquisitivo y casi la mitad de la población del planeta. Su participación conjunta en el comercio internacional ha crecido de manera constante con China e India como motores económicos clave. Además, los BRICS impulsan alternativas al sistema financiero tradicional, como lo demuestra la creación del nuevo Banco de Desarrollo, cuyo objetivo es financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en países emergentes. En conjunto, los BRICS no solo amplifican la voz del sur global, sino que también promueven una mayor multipolaridad en la gobernanza económica internacional. Brasil gana autoridad, poder e influencia geopolítica al presidir los trabajos de los países BRICS en Río de Janeiro. Lula da Silva lidera este grupo de países en un momento crucial ante las crecientes tensiones y conflictos derivados de las agresivas políticas arancelarias de Donald Trump y la competencia hegemónica entre Washington y Beijing. En un intento por equilibrar intereses dispares, Brasil buscará posicionar los temas de salud, clima, inteligencia artificial y finanzas, todas ellas prioridades impulsadas en las más de 100 reuniones técnicas previas a la celebración de la Cumbre de Líderes de Río de Janeiro, a propósito de trabajar en la consolidación de una arquitectura más inclusiva. De igual manera, en el radar se ubica la iniciativa de desarrollar sistemas de pago entre monedas intra-BRICS y reducir la vulnerabilidad frente al dólar. Seguimos platicando y descifrando la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, en Brasil, que va a tener lugar el 6 y el 7 de julio, de estos BRICS ampliados y en donde siguen comandados por Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. David, esta cumbre, lo decíamos hace un ratito antes de llegar al corte, pues está marcada por el factor Trump y esta guerra arancelaria. ¿Qué posicionamiento en conjunto van a tener las economías BRICS frente a este hecho? Ya se reunieron en días pasados tanto ministros de finanzas como cancilleres y ya tienen un posicionamiento adelantado respecto a lo que veremos en la cumbre, que es oponerse a los aranceles, abogar por el libre comercio, que es algo, como decíamos, que Estados Unidos ha promovido y que en este gobierno por una agenda nacional se ha limitado. Y por tanto ellos lo que empujarán será eso, una declaración conjunta en donde censuren los aranceles y abren a favor del libre comercio, en el que esta coyuntura desfavorable para el comercio, desfavorable para el propio Estados Unidos en muchos aspectos, ellos quieren visibilizarla, aprovechar la reunión internacional y llevarlo a la discusión en la agenda del BRICS. Y ahí también están las prioridades de Lula da Silva, Arturo, es decir, ¿cuáles son las grandes prioridades que marca Lula da Silva? Digo, un gran conocedor también de la política exterior y de las relaciones internacionales, sobre todo con toda una intención geopolítica de Brasil muy visible. ¿Cómo marca su agenda de prioridades?
muy visible desde siempre, ¿no? Yo creo que el único país en América Latina que ha tenido un plan de posicionamiento geopolítico internacional desde hace más de 100 años ha sido Brasil. Sí. Y Plan Alto ha sido la organización permanente, también más profesional, que lo ha intentado. Desde luego cuestionado un poco en sus resultados, ¿no? Porque finalmente ha sido una lucha hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y Brasil, bueno, apenas empieza a consolidarse en algo que siempre ha soñado, ¿no? Un imperio. Entonces, ese es el punto de partida y te lo dicen ellos, ¿no? Sí. No es necesario interpretarlo. Pero agregaría yo a esta parte un punto que me parece que habría que subrayar. Yo creo que aquí hay hay un cambio, una respuesta que, empezando por Estados Unidos y algunos otros países, están intentando hacer respecto a la actitud y la política hoy tan exitosa de la fábrica del mundo, que es Asia del Este. Entonces lo digo por esto, porque esta defensa de libre mercado, a mí me parece que China, encabezándola, cuando es el país que inventó el dumping, me parece que pues, no hay que creerla del todo, ¿no? O sea, sí, porque el discurso en Davos y todo eso, y ahora pues suena muy bien y muy fuerte, y además comparado con las atrocidades que está haciendo Estados Unidos en materia de comercio, pues suena bueno escucharlas, pero es un juego de la geopolítica. Sí, claro. Es un juego de la geopolítica, y ahí es donde creo que hay un juego de espejos, donde Estados Unidos, que está viendo que en materia comercial ha sido rebasado, tiendas de manufactura, por China y Asia del Este, porque todos ellos son los que traen el 65, China trae el 36, pero juntas a todos y traen una cantidad mayor. Es lo que tú decías, el Atlántico al Pacífico. Pues eso tardó 40 años, 50 años, y fue un traspaso que se hizo por la renuncia de Occidente cuando existía Occidente, porque Occidente ya no existe, que es otra de las categorías que hay que romper. Por eso es tan complicado hoy hacer el análisis, porque antes decías Occidente frente a China. Bueno, pues sí está bien, pero ya no es así. Y entonces lo que vemos es que en este juego de espejos sí, pues entonces escogen el discurso que conviene a los países del mundo, que esa es su audiencia, y entonces es un poco el discurso que se va a dar, independientemente que incluso Brasil sea un país proteccionista, muy proteccionista de toda la vida. Entonces nos van a dar clases de libre comercio. Bueno, lo apunto porque es un tema interesante, dado que México tiene comercio con todos estos países, ¿no? Y creo que en esa medida, y vuelvo a decir, Brasil lo está haciendo muy bien, porque está en ese pragmatismo, recibe a los BRICS con un aire de triunfo, ¿no? De un triunfo de país que concita un evento de esa magnitud, en la primera reunión de un BRICS ampliado, con los 20 ya miembros. Propiamente es la sustitución, yo decía al principio, del G20. Tú tienes mucha razón, están muy de diferentes PIBs. Tienes a un PIB de 18 billones de China, después tienes uno de 3 de India, luego tienes a unos cuantos de 2 y luego el resto no tiene ni uno. Sí. Entonces, también hay que tener cuidado, ¿no?, con las categorías, pero es juego geopolítico. Claro. ¿No? Finalmente lo que está dentro y lo más importante son los grandes intereses de los grandes hegemones, y no hay más que dos. Es China y Estados Unidos. Y ellos tienen sus intereses y juegan todo este juego, y cada quien trata de, dentro de ese juego, pues jugar. Y Brasil creo que lo va a hacer bien. Quiere llevar también, como decía David, una posición conjunta en impuestos, pero también la quiere en la reunión de la ONU, ¿no? Del Consejo de Seguridad, tener un asiento permanente en Consejo de Seguridad. Y está pidiendo, no sé si ya se lo concedieron, por cierto, ¿no? O sea, los demás países BRICS, de que vaya con posiciones a nombre de los países BRICS, porque allá también se cuidan, también como tú decías, no te doy tanto y te doy un poco. Se distribuyen también ellos el poder, ¿no? Por eso es que no ha funcionado el tema del yuan, ¿no? Sí, a ver, a eso quiero ir, sobre todo pensando un poquito en las prioridades de Brasil. El Lula es consistente en esta prioridad, digo, que se ha establecido como un propósito de los BRICS, la desdolarización. O sea, ¿tú lo ves viable y qué
¿Qué rol está jugando ahí Brasil en esta propuesta? Pues también de China y de Rusia sobre todo. A mí me parece que es más un tema político, que les ha servido muy bien para poner el tema en la agenda, pero que en la realidad, y lo hemos visto en las discusiones, tanto en las discusiones técnicas como en las de alto nivel, es muy poco propicio para que podamos evolucionar. Sí. Simplemente también porque no sé si China se sienta capaz de asumir esa responsabilidad en el momento. Estamos, como bien decía Arturo, en un proceso de transición y probablemente en algunas décadas podría ser el momento, no lo es todavía, no se ve una viabilidad en términos de un cambio radical y esto llevaría a un enfrentamiento, insisto, es más bien la idea de un discurso político que ha llevado Brasil en buena medida, otros países ni están de acuerdo, ni siquiera lo tocan, no es un tema que les interese y en la realidad creo que también tenemos la cuestión de las sanciones que tienen que ver contra Rusia, el sistema de pagos internacionales SWIFT, que lo pusieron al margen, y buscar un sistema de pagos entre los países. Eso sí, es una de las grandes ventajas que tiene el BRICS. Entonces exacto, es un sistema de pagos alternativo. Ahí sí están poniendo su mirada estratégica, pero no en la desdolarización, es decir, solamente en el discurso, pero en la acción política, como que se dan un paso para atrás. Y oye, David, el tema de la criptomoneda conjunta, ¿se ha dado ahí algún avance en los países BRICS? Ha habido discusiones en algunos de los foros, sobre todo en el de finanzas y en el de jóvenes también se trató, pero no ha escalado el tema para llegar a las grandes discusiones de la cumbre ni una declaración final. Ahorita tenemos tantos temas en la mesa que algunos tienen que ver con cuestiones políticas y otros de la agenda local, porque por ejemplo hace un rato mencionábamos a Brasil, le interesa mucho el tema de la pobreza y del medio ambiente, que es uno de los temas centrales que tendrían que salir de esta discusión. ¿Cómo ves el tema de la acción climática dentro del juego de consensos y disensos dentro de los BRICS? Pues fíjate, los países que más contaminan son los países asiáticos. Los líderes de manufactura son los países asiáticos. Y hay una correlación directa. A un punto de manufactura mundial tienes un punto de contaminación mundial. Entonces, si tú tienes hoy que juntas a todos los países, para decir China, para ponerlo como ejemplo, que tiene el 36% de la manufactura mundial, contamina el 36-35% de la contaminación mundial. Si los juntas y tienes el 60-65% de la manufactura mundial, contaminan el 65% de la contaminación mundial. Ya con este marco de referencia no es un tema fácil para nadie, ¿no? Por un lado, Trump te dice que el carbón es bello, y por otro lado, los que están generando electricidad para la manufactura de los bienes que compramos, pues están haciéndolo con carbón. Entonces, pues sí, es un buen intento. Lula creo que quiere llegar ahí con una posición conjunta de todos, con el problema interno que él tiene de la selva, ¿no? Del Amazonas, sí, claro. Que trae un problema muy fuerte ahí en la selva del Amazonas y que él pues ha tratado de detener, pero las fuerzas que están dentro de Brasil y fuera de Brasil, con ese ánimo de tomar la selva, como vemos de vez en vez en los periódicos y desde acá, ¿no? Seguramente desde allá hay una perspectiva todavía más fuerte, es de que a veces sentimos que también se está perdiendo un poco esa batalla. Ojalá, y ahí sí sería ojalá, que haya una buena reunión, que haya algún tipo de consenso, pero la reunión no va a ser sencilla por esa misma razón. Tendrías que prohibirle a ellos que no usaran ya el carbón para producir energía, para no producir la manufactura, de la cual hoy pues es que tienen los 5, 6 o 7% anuales promedio de crecimiento. Oye, Arturo, y otro de los temas que está presionando la agenda horizontal de los países BRICS, y yo diría de todas las cumbres de líderes del mundo, es el tema de la inteligencia artificial. Inclusive tú también tienes ahí un último libro al respecto. David, ¿cómo estás viendo los consensos de los BRICS? ¿Van a apostar a regular la inteligencia artificial o qué se está discutiendo adentro de estos países? Fue otro de los temas que se discutió en la reunión juvenil y sí fue uno de los temas mirando en un futuro que ya está aquí. Y por supuesto es uno de los temas que se va a abordar también para abogar por la normatividad, el tratar de establecer ciertas reglas de operatividad a semejanza de algunos modelos que van más adelantados, como por ejemplo el europeo. Es lo que se ha avanzado, no es algo que salga necesariamente en esta reunión, pero que sí tienen pendiente armonizar en las próximas cumbres que tengan. ¿Cómo estás viendo este tema, Arturo? Tú tocas un tema importantísimo, porque hablar de manufactura con todo lo importante que es hablar del siglo XX. Hoy el debate está
en inteligencia artificial y revolución digital. Claro. Y esa es la guerra del siglo XXI, y esa es la verdadera guerra, ¿eh? Porque luego nos confunde mucho. Sí, la guerra de los datos, podemos ¿no? dejar de Sí. hablar del debate manufacturero, Sí, claro. pero es lo que se está acabando. O sea, la lucha de hegemonías Sí, está ahí, hoy el ¿no? 25% de la economía mundial es digital. Sí. Entonces ya estamos, y va a ser el 35, en 30, y de una base brutal. Ahora, solo hay 2 lugares donde se genera inteligencia artificial: Estados Unidos y China. Ahí los BRICS ganan mucho, porque entonces si hubiera, como pasó hace 300 años casi, que Inglaterra era el único lugar donde se dio la explosión del desarrollo tecnológico en un momento histórico de la humanidad, ¿por qué razón y de qué manera? Pues es un debate que sigue abierto. Claro. Hay bibliotecas que tratan de explicarlo. Aquí, en este caso, pasa lo mismo. Aunque tenemos el antecedente de la revolución industrial, la revolución digital es hija, pero no es siamés. Tiene su propia disrupción, también del mismo tamaño o peor que la de la revolución industrial. Por características de este desenvolvimiento y gracias a la cesión de la manufactura que le dieron la transformación cultural y tecnológica a Asia del Este, pero sobre todo a China, los únicos países que hoy tienen trabajando inteligencia generativa son Estados Unidos y China. Los tienes a un nivel más o menos de un 70-30, más o menos, ¿no? Más o menos. Pero si tú te vas a las patentes, encuentras con que China ya tiene el 65% de las patentes y Estados Unidos se bajó al 30%. Entonces, sí tienes un choque en el que van muy parejeros. Ahorita Estados Unidos tiene un liderazgo, pero se calcula que en 3 años lo va a perder. Y entonces ahí vas a tener otros 2 ejes políticos, geopolíticos, de disenso de este nuevo reordenamiento que no sabes en qué vaya a parar, pero que lo va a determinar la inteligencia artificial. Claro. Y ahí los BRICS van a tener un punto clave de motivación. ¿Para qué? Para que China, que sí hace en Open Access muchos de los inventos que hace, como el chip DeepSeek, que lo hizo a un precio irrisorio, lo hizo y toda su información lo tienen en Open Access, cosa que antes de eso era imposible porque te costaban billones de dólares hacerlo o accesarlo. Y esto China lo está utilizando como un imán geopolítico. Y eso, bueno, en este caso la competencia del mercado opera para bien, porque los que van a ganar en tecnologías pues son los países que estén más cercanos como China. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Es la pregunta, porque ahorita son 20 ya de los BRICS, pero si tú sueltas un poquito la inteligencia artificial e invitas otros 20 se van a asimilar, que ese es el tema también, ¿eh? Claro. No que ya sean 20, sino dentro del año que entra, ¿cuántos más van a invitar? Y ¿no? tú me Además, preguntarás, ¿y aceptarán bajo este esquema? Yo te digo, probablemente porque además sí. hay más de 40 países que ya han mostrado interés sí, claro. en participar. O sea, Claro, estamos hablando claro. de 40. Ya están los 40. Ya están, Ya o sea, los están. 40, Sí. más los que se sumen. Bueno, pues así es, conversando sobre la cumbre de los países BRICS en Río de Janeiro, en Brasil, esta sumatoria de países que de alguna manera pues tienen grandes capacidades económicas, comerciales, científicas, tecnológicas, pero sobre todo gran capital natural, que eso no lo hemos comentado, y también atributos demográficos. Hacemos un corte, regresamos. Una de las prioridades más persistentes del bloque BRICS+ es la reducción de la dependencia del dólar estadounidense en el comercio global mediante el uso creciente de monedas locales en el comercio intra-BRICS, la creación de mecanismos financieros como el Acuerdo de Reservas Contingentes y propuestas para una posible moneda común. Aunque el presidente brasileño Lula da Silva ha sido uno de los principales defensores de una moneda BRICS, los avances han sido limitados por falta de consenso y los enormes requisitos técnicos como una unión fiscal y bancaria. Por otra parte, destaca que China genere por sí sola el 84% del comercio intra-BRICS entre los 5 miembros originales, siendo Rusia y Brasil sus principales socios.
La expansión de los BRICS tiene implicaciones geopolíticas, económicas y estratégicas al tiempo de presentar una serie de retos internos, pues de la capacidad de consensos entre los 11 nuevos miembros se determinará si el grupo puede convertirse en una voz más unificada en el escenario global. Si bien Emiratos Árabes Unidos, EAU, Egipto, Etiopía e Irán ya fueron admitidos como nuevos miembros, Arabia Saudita pospuso su confirmación final y Argentina pausó su incorporación bajo la presidencia de Javier Milei. En este tenor, llama la atención el reciente ingreso de Indonesia en enero del 2025, el primer país del sudeste asiático en hacerlo. Por otro lado, en la nueva categoría de país asociado, se sumaron Cuba, Bolivia, Bielorrusia, Malasia, Tailandia, Turquía y Uzbekistán, entre otros, incluyendo a Nigeria, la economía más grande y el país más poblado de África. Continuamos con esta mesa de análisis sobre la cumbre de los países BRICS en Brasil. Bueno, pues descifrando todos los mensajes de esta cumbre, la importancia económica y geopolítica de la toma de decisiones de muchos de estos países del sur global. David, México, hablemos de México. México no es un país BRIC, pero en algún momento o en varias ocasiones lo han invitado a participar. ¿Cuál es el posicionamiento actual sobre este tema? En la década de los 80 surgieron los análisis en términos de las potencias medias y allí se ha catalogado desde entonces a México. Sí. Economías emergentes es otra categoría y en ese sentido, por sus recursos, por su población, hace un rato hablabas, por ejemplo, estabilidad económica, política, con todo y la transición del año 2000, ha significado que México aparezca en algunos de estos rankings y en algunos de estos niveles de inversión. Por lo tanto, es un país que visiblemente sería buen candidato. Pero, ¿qué ocurre con México? Aquí la cuestión que tendríamos marcada sería la parte de la historia, en nuestra cercanía geográfica. Hace un rato Arturo hablaba de Brasil y esa distancia, esa sana distancia que le permite jugar con Europa, con África, con Asia y hacerlo muy bien sin que intervenga en la esfera de interés prioritario de Estados Unidos, a diferencia de México, en donde sí puede disentir en algunos aspectos que son vitales para México, pero no para Estados Unidos. Y creo que aquí más bien ha sido esos temas que han acaparado también la atención de la realidad nacional, la comunidad en Estados Unidos, las deportaciones, por ejemplo, los aranceles o el fentanilo, han sido temas que por sí mismos ya son amplios para abordar, como para llevar un nuevo tema de fricción. Creo que esa ha sido la propuesta, y aun cuando había simpatías por parte del presidente López Obrador, debo decirlo, más que de la propia presidenta Sheinbaum, que dice, sí asistiremos, probablemente vaya alguien en representación, el canciller, pero sin mostrar un mayor acercamiento. Creo que es el momento, porque también seguro que podrían venir ahí algunas críticas en términos de está sucediendo algo con nuestros compatriotas, creo que es el tema más sensible, tenemos que concentrarnos allí. Por eso es que la reunión estos días con Trump irá en ese sentido, en esencia. Ya en un plano secundario es jugar en otro organismo, creo que esto no lo tiene por lo menos en el corto tiempo México como una prioridad, y más en esta coyuntura que estamos viviendo. Se ha mostrado, lo importante aquí es ver que sí tendría la posibilidad de ingresar, pero el interés, creo que el momento político que estamos viendo no es. No nos ayuda. Arturo, México realmente, aunque no es un país BRICS, debería de diversificar sus alianzas internacionales para el bienestar del país, o debe de concentrarse en su anclaje geopolítico y económico con Estados Unidos y el TEMEC. Fíjate que, como reconocíamos hace unos momentos, vivimos un mundo de disrupción total, de reacomodo geopolítico. O sea, el mundo bretoniano se está hundiendo, ¿no?, por sus propios actores. El discurso de Múnich, ¿no?, contra Europa fue brutal. O sea, se acabó con la categoría de lo que todos conocíamos y manejábamos como el occidentalismo. Entonces, o sea, Occidente está jugando contra Occidente, y cuando eso sucede, pues es muy peligroso, porque estamos viendo lo que pasa. Entonces, México no puede no actuar en el marco de un momento histórico tan poderoso,
o seguir así, como dice ese dicho, ¿no? Si tú sigues haciendo lo mismo, ¿por qué esperas que lo que hagas sea distinto? Y aquí pasa igual, o sea, no, pues sigue haciendo lo mismo porque, o sea, y eso reconociendo de antemano que tenemos un determinismo geográfico. Sí, pero del determinismo geográfico hemos pasado a la sumisión histórica, ¿no? Y hemos ido perdiendo márgenes de maniobra. Yo creo que es hora de un buen replanteamiento, pero con visión de largo plazo. Pues esto no puede ser rápido, pero sí es un muy buen momento para entender que los actores están cambiando, que el mundo se está reordenando y que lo de China es imparable. O sea, yo no sé si al final quede en primero, en segundo, que muchas veces fuese el morbo con el que se llegó a ver. Lo que es real es que ya tienes dos geografías y que este movimiento prioritario de los BRICS, que es reordenar el orden mundial, ya lo está logrando. Entonces, México tiene que jugar su propia conveniencia, porque hoy el costo de pertenecer o de estar a América del Norte ha sido muy alto. Y tú dices, bueno, también ha tenido los beneficios. Sí, claro, pero han sido más los costos viéndolo históricamente, ¿no? O sea, México era el doble de PIB que China. México era superior al PIB de Brasil. O sea, ¿qué nos está pasando? Con este dulce pareciera que nos conformamos y hemos crecido el 2% a los últimos 40 años. Y este dulce no ha alcanzado. Sí, algunos, y viven muy bien, pero al otro gran porcentaje no. Entonces, es el momento de operar estos equilibrios con inteligencia, ¿no? Con sensibilidad y establecer las mayores ventajas, ¿no? Por ejemplo, el intercambio tecnológico, la inteligencia artificial. Estados Unidos no nos incluyó ni siquiera en los países de seguridad para el intercambio de inteligencia artificial. Escogió a 15 y México no está en esos 15. Entonces, ¿me pides amor eterno a cambio de qué? Compromiso total, ¿a cambio de qué? Es una sumisión muy fuerte que creo que en algún momento debemos de ampliarla. Repito, no estamos para hacer cosas abruptas ni torpes, pero creo que, de acuerdo a tu pregunta, es muy buen momento para repensarlo, ¿no? Hay gente aquí muy experta en todo este tipo de áreas y hacer lo que ya hicimos en otras ocasiones. Esto lo hicimos en 1940, la última de ellas, y lo hicimos muy bien, porque justo cuando se dio este parangón de las guerras del siglo XX, que hoy estamos en un parangón de guerras, México supo entender el momento y lanzarse con la política industrial. Y vivimos 40 años al 6% anual promedio. Con las críticas que queramos hacerle, fueron 6% por 40 años. No es poca cosa. Bueno, este es un momento similar. Hay las guerras, es un momento de disrupción, es un momento de cambio. Entonces, ¿cómo haces tu cambio? Yo creo que hay oportunidades. Y creo que es importante, recordar que México es país invitado a participar a esta cumbre de Brasil en Río de Janeiro y que, bueno, pues todo este diálogo en materia de salud, de clima, de inteligencia artificial, bueno, y de otros grandes temas que están presionando la agenda internacional, pues va a darnos aprendizajes compartidos. Inclusive también Uruguay y Colombia son países que están invitados a participar. Gracias a David García Contreras por haber estado con nosotros en el espacio y también al doctor Arturo Oropesa. Gracias, Tirina. Pues gracias. Continuamos. Brasil, que ostenta la presidencia del BRICS en 2025, ha utilizado el bloque como una plataforma clave para impulsar su política exterior multialineada. El país busca posicionarse como mediador entre el sur global y las potencias tradicionales, promoviendo temas como la acción climática, la cooperación en inteligencia artificial, salud y comercio, y un mayor protagonismo del sur en instituciones multilaterales. Bajo el liderazgo de Lula da Silva, Brasil ha impulsado la creación del Fondo Bosques Tropicales con $125 mil millones como parte de su estrategia climática de cara a la COP30, de la que también será sede. Para Brasil, el BRICS le dota de prestigio a su política exterior y le sirve como contrapeso diplomático a la hora de negociar con Occidente.
Me despido de ustedes, se acabó el tiempo en Vértice Internacional y no lo hago antes sin agradecer profundamente a la antigua Casa de la Moneda, hoy Museo Numismático Nacional, todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Los esperamos todos los martes y sábados en Vértice Internacional. Thank you.